Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Queridos hermanos, queridos televidentes, estamos comenzando un programa más de Ñande Yarañe. Seguimos con nuestro texto bíblico, estamos en Génesis capítulo 12. Queremos seguir reflexionando y queremos seguir estudiando la palabra de Dios. En la medida en que siempre vamos conociendo más la palabra de Dios dentro de una macroestructura, ciertamente que después podemos ir profundizando en una microestructura, es decir, en los elementos más pequeños, en los elementos que nos pueden hacer tomar conciencia en la medida en que lo entendemos a un cambio y a una verdadera conversión. Dice que muchos de los santos, con una palabrita que habían leído en la palabra de Dios, en la Biblia, muchos de ellos se han convertido. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a través de su ñe'e, ¿verdad? A través de su palabra, a través de aquello que Él nos ofrece en el día a día? Algunas veces también atención, porque nos pueden llegar tantos mensajes y reflexiones sobre la palabra de Dios. Pero si nosotros no llegamos a entrar justamente en ese contenido profundo, ¿verdad?, de lo que significa cada palabrita o cada texto o cada expresión del autor sagrado que está escribiendo desde su propia historia, de la historia de una tradición, de una iglesia, de un cajal. Nosotros siempre decíamos, si vamos a tomarlo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, como ahora nosotros lo estamos haciendo, porque estamos profundizando elementos desde el Antiguo Testamento. Pero nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es una base riquísima. En la medida en que nosotros lo entendamos, vamos a entender mucho más lo que significa para nosotros el Nuevo Testamento. Seguiremos también más adelante, seguramente, con el Nuevo Testamento. Pero para entender a Jesús, para entender esa iglesia, esa tradición que nace desde Jesús, Jesús, que era judío, entendió muy bien y estaba viviendo también él el judaísmo, estaba viviendo el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento reconocen justamente los apóstoles, los discípulos que están con Jesús y dicen, verdaderamente aquí encontramos a la persona en quien se ha realizado lo que Dios había prometido. Dios mismo que ha realizado y nos trae el reino suyo en medio de nosotros. Y eso hoy se nos propone ya desde el Nuevo Testamento. Nosotros ya somos los agraciados en este sentido porque recibimos de Dios esta revelación, recibimos de Dios esta propuesta que es el Evangelio. Y desde ahí hacemos una profundización para decir, bueno, ¿cómo tengo que seguir creciendo? ¿En qué tengo que seguir creciendo? Nosotros hemos iniciado en estos días, en esta semana, a hablar un poco sobre el Génesis 12 de nuevo, porque queremos profundizar más y decir algunas palabritas más. Lo que encontramos en este llamado de Dios a Abraham, que incluso no cambia aún el nombre, porque sucederá mucho más adelante en el capítulo 17, hablábamos de la tierra. Deja tu tierra natal. El dejar la tierra natal, decíamos, todo aquello donde nosotros nos enraizamos, donde estamos arraigados, para hacer un nuevo camino, ñande ya ella vean diga tú y la llave está bebé y na lleva oña alguno o tu ua vean ya o tu ua o plita o bebé ando ya posei peja pena peja pe pejuna o pe la ñande yara o yerureva ñande lleva ña se mi hanua upewi diga tú y la llave tante upebe lleva porque
quedarse en sí mismo, ensimismado, significa arraigarse, retu upebe, entonces de upebe endeneja, entonces de catube mare maña, arejamba evaloicoape, alrededor tuyo, lleva alrededor tuyo, porque porque tu upebe inare pita upebe, la nesilla mire, en caramaese, ande poiseyui. Es decir, que dejar la tierra natal significa muchísimo para nosotros, porque nos llama también a salir de nosotros mismos, es decir, a tener una visión mucho más amplia del mundo, a tener una visión de lo que Dios nos está ofreciendo. Algunas veces queremos solamente encerrarnos en nuestro mundo apuá, y cururú o ino bebé horno, tatakpabe y no mitad lleva, en el mundo apuá, o pebere y quende, o pendere ella vende, solamente eso, desarraigarse, salir de esta tierra natal, de esa tierra donde vos te encontrás hasta muy seguro, es la propuesta que el Señor te está haciendo o nos está haciendo. Para que podamos entender su mensaje hay que abrirse, no encerrarse simplemente a lo que uno está pensando y lo que uno quiere, ¿verdad? Y después desde ahí te va a venir la propuesta nueva del Señor. Vete a aquella tierra que yo te voy a mostrar. Dios que dirige tu historia, Dios que nos dirige a nosotros. Y eso lo leemos muy bien, ¿verdad? En una reflexión bien profunda, no superficial, podemos entender que Dios sigue escribiendo en nuestra propia historia. Y ahora justamente lo que el Señor está haciendo con él, cuando le dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Muy uñande pe grandeza pea, porque me eñande peñande yara, aupea y señan de benguará, que todo el proceso del crecimiento que podemos hacer en el entendimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros nos engrandezcamos, porque yo exaltaré, dice el Señor, a aquel que se humilla, aquel que se humilla. Pero ¿en qué sentido se humilla? No, el humillarse significa conociendo y reconociendo todas las cualidades y las riquezas que el Señor nos ha dado. Nosotros desde ahí podemos proyectarnos y desde ahí nosotros podemos ver todo lo que es, lo que nos rodea, lo que Dios nos ha regalado, todo lo que es Dios para nosotros, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta en su propia naturaleza, en la propia historia. Y por eso hace una alianza: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Nosotros vamos a encontrar aquí lo que se llama la alianza, ¿verdad?, de Dios con Abraham. Es este pacto, este sello nuevo que está haciendo Dios. Partió Abraham, o sea, responde Abraham a Dios, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Y ya presentamos sobre la misma familia de Abraham. Lot es su sobrino, es el hijo de su hermano, ¿verdad? Haram era el padre de Lot. Su sobrino ahora entonces lo va a acompañar. Significa que es la familia también que se pone en camino. No, hay que ir metiendo y haciendo que el grupo, que las personas puedan entrar. Algunas veces somos muy celosos, ¿verdad?, por el estilo de trabajo, por el estilo como nosotros decimos, es la única manera de trabajar, y entonces no dejamos y no abrimos las puertas y las alas, ¿verdad?, a los mismos laicos, a las otras personas que quieran entrar, ¿verdad? Algunas veces nos es difícil, ¿verdad?, porque nosotros queremos decir todo cómo se tiene que hacer. Algunas veces incluso nos llenamos la boca diciendo, ¿verdad?, que hay que trabajar en comunidad, que estamos trabajando todos juntos, pero pediré mañana, haré ella, de ella, pues no la ya, ella pegando y no puede ser, ¿verdad? Entonces aquí es la apertura del corazón, la apertura principalmente de la mente. En la medida en que nosotros abrimos la mente a Dios, en la medida en que entendemos la palabra de Dios, justamente te da a entender eso. Abraham parte como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. En esta alianza que Dios hace justamente con nosotros, con su pueblo, y que nos está llamando, ¿verdad?,
aún trabajar juntos. Veamos un poco entonces lo que significa la misma palabra alianza después, ¿verdad? Entendamos un poquitito lo que Dios nos quiere transmitir con este berit. Berit ñandeya a la palabra alianza en hebreo. Vamos a meditar un poco más también sobre esto. Vamos a procurar el sentido profundo de lo que significa hacer una alianza para responder al Señor a este llamado, para que también nosotros podamos partir. Yayapobe ñande yara yerurea ñande yaguatabe y gendie, pero gendie vana ñande comunidad ya ve, porque ñandere no ñandebe, pero ñandere no allá o no ave ñandera pichacuérame. Acuerdo hoy me ave ñandendive. A peisha mi haisha ñandendive ñande yaguero guatá con ñande yara ñe yaikua hanguaisha ñahendu hanguaisha ba epa isehina eje ya pende eje ya. Tu condición, deja eso que te está atando, deja eso que vos te estás aferrando y vete a esa tierra que yo te mostraré. Vamos a seguir entonces reflexionando sobre esta palabrita muy importante, lo que va a significar para nosotros el berit. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe y agradecemos antes de irnos al corte a todos nuestros amigos que nos ayudan a que ñandeyara ñe hoy llegue a la casa de cada uno de ustedes. Hasta enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Ñandeyara ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros
y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Estamos volviendo con más Ñande Yara Ñe. Reflexionamos desde Génesis capítulo 12. Hemos hablado sobre otras terminologías muy importantes. Hoy queremos hablar sobre esta terminología en este momento, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, sobre lo que significa la palabra berit. Berit. Berit, que nos da a entender en la traducción, ¿verdad?, del castellano como alianza. Tiene un significado teológico muy importante. Vamos a hacer este estudio desde nuestro diccionario bíblico también, para que nos sirva un poco de soporte, de ayuda, para ir reflexionando y para que después nosotros, en un sentido más pastoral, podamos aplicarlo también, ¿verdad?, a nuestra propia vida, porque un estudio bíblico, además de comprender el nous, ¿verdad?, que conozcamos, el conocer desde nuestra reflexión, podamos después dejarnos tocar. Ya lo bajamos entonces al lev, se dice el corazón, ¿verdad? Llegamos al corazón, que es ese corazón que se mueve y que palpita por una pastoral, por hacer algo, el del pastor, de hacer llegar a todo el rebaño, a todas las personas, el mensaje principal de Dios, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces con nuestras definiciones. Después entraremos un poquitito más también, porque esta palabra es tan rica, tan importante, que tendríamos que dedicarle 2 programas solamente a esta palabrita berit, es decir, alianza. Miremos un poco lo que nos dice, ¿verdad?, qué significa la palabra alianza. Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Dios quiere llevar al hombre a una vida de comunión. Peña Deña Moñebunú, a Peña Moñebunú, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se te presenta desde el capítulo 12, Génesis, te está diciendo: Ñande Yara o me enere noi, es ya tu tierra, tu condición, decíamos. ¿Pero por qué? Porque dejando esa condición de pecado, encontramos Génesis 3, después encontramos todos los otros capítulos que nos hablaban que era una confusión total, ¿verdad?, del hombre que no sigue a Dios, y por eso te está diciendo, con esta alianza, con este berit, Dios nos llama a la comunión con Dios, con Él mismo. Por lo tanto, esta idea fundamental de la comunión para la doctrina de la salvación, o sea, del contenido, porque la Biblia, ñande peñan de presentación, peña ñande de estudio de la Biblia, decíamos que el único contenido de toda la Biblia, en una unión total de Génesis hasta el Apocalipsis, es historia de salvación, ¿verdad? Es historia de salvación. Y es la que expresa el tema de la alianza. Esta alianza es la que forma en forma transversal, es decir, los azabaité como un eje, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos va a ir uniendo la idea principal para llevar adelante. En el Antiguo Testamento dirige todo el pensamiento religioso. Todo el pensamiento religioso es dirigido desde la palabra berit, que significa alianza. Pero se ve como con el tiempo también esto va profundizando y se va desarrollando cada vez más. En la medida en que van apareciendo las reflexiones bíblicas, en la medida en que van apareciendo los libros y después ingresan dentro del canon, nosotros lo vamos profundizando cada vez más. Ahora, en el Nuevo Testamento ya adquiere su plenitud sin igual, sobre todo por el contenido que nosotros le damos a esto de la alianza. ¿Quién es la alianza? ¿Cuál es el berit? ¿Qué es lo que Dios había prometido? Este camino que decía Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión. Y justamente va a ser la persona de Jesucristo. Entonces,
con ñandeña ajina con anga del Génesis, tiene una relación directa, ¿verdad?, con la presencia misma del Verbo encarnado, de Dios mismo en medio de nosotros. Es el cristocentrismo. Esta es la alianza. A pesar de que toda la historia de la salvación que vamos haciendo hace un camino desde Génesis y se proyecta hacia el Nuevo Testamento, entonces en la persona de Jesús. Primero desde el Antiguo Testamento y después vamos a ir mirando otros elementos también desde el Nuevo Testamento. La alianza, Berit, antes de referirse a las relaciones de los hombres con Dios, pertenece a la experiencia social de los hombres. En el Antiguo Testamento incluso podemos ir a las relaciones de los hombres mucho antes que después se lo tenga que llevar a un conocimiento o a una reflexión teológica religiosa. Siempre ha significado relacionamiento entre los hombres. Los hombres se relacionan entre sí con pactos y contratos. Entonces, ahí solamente dentro de la Biblia, o no imagina la palabra alianza, berit, sino que porque es la relación que existe el hombre con el hombre con su sociedad. Es un pacto, es un contrato. Entonces existen acuerdos entre grupos o individuos iguales que quieren prestarse ayuda. O alianza. Entonces para una comunión es prestarse ayuda mutua, Dios por una parte y el hombre que va a responder a este llamado. Por lo tanto, existen, por ejemplo, alianzas de paz. Génesis 14:13. Pepe ya yujuta. No imagina pereco vagina la pende Biblia, pereco vagina la pende cuaderno, pe anota que navejo, au pepe esa baite, peleñan de para la peyujua. Génesis también 21:22 y siguientes. Es un berit, es una alianza de Dios donde se nota la ayuda mutua, se presta la ayuda a ese que necesita. También existen las alianzas entre los hermanos. Por ejemplo, Amós 1:9. Vea entonces, que un día ella puede venir contrato, ella puede venir alianza, berit, de prestarse ayuda. También existen los pactos de amistad. 1 Samuel 23:18, de mañana. Después también tenemos incluso el pacto y el contrato del matrimonio, que hasta ahora nosotros lo que hacemos es un contrato. El matrimonio es un contrato. Entonces o implicado incluso el matrimonio. Malaquías, capítulo 2, versículo 14 de Malaquías. También los tratados desiguales que existen, en que el poderoso promete su protección al más débil, mientras que éste se compromete a servirle. El Antiguo Oriente practicaba corrientemente estos pactos de vasallaje y la historia bíblica ofrece diversos ejemplos de ellos. Es decir, cuando estamos hablando de tratados desiguales, este berit, esta alianza, que después va a ser también Dios con nosotros, ¿verdad? Ante esa desigualdad, porque decíamos que es prestar ayuda, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de un prestar ayuda, es también Dios que será un trato desigual, porque Dios es Dios. El hombre, ¿qué le puede ofrecer a Dios? Hasta cierto punto, ¿qué puede ofrecer el hombre en una reflexión nuestra? El capítulo 15 después vamos a reflexionar mejor sobre este berit y sobre este pacto que justamente se nos muestra detalladamente cómo se realiza el pacto. Pero en los aspectos de vasallaje, en los aspectos de la historia bíblica, estos diversos ejemplos, en estos casos, el inferior puede solicitar la alianza. Entonces, peoicote me vea la yerurea. Si a yeruren debe ñande yara, a yeruren debe porque se no se puede caer. Dende acapaba, a yeruren debe, me misebe porque se no se puede caer. Si hay cote vendereje. Pero el poderoso la otorga según su beneplácito y dicta sus condiciones. Muy va a ver la condición. Allá ya no va a la condición. Si ayer debe, entonces sea de bueno. A me debe la servicio, lo ayudata.
pero ¿cuál es la condición? Cuando eres ya bueno, la dice la alianza, dice la berit. La conclusión del pacto se hace según un ritual consagrado por el uso. Dentro de la tradición, donde ya hay la peyante, ni eminde, sino que había algo. Algo escrito, porque estábamos en una sociedad primitiva. Pero capítulo 15, ya yujupo una beta, ya leeta, ya lleva este berit, cómo se hace ese pacto. Que tu voy a opacueo, ya es a mí, por ejemplo, peña entender por a mí es anguá. Dentro de estos tratados desiguales, nosotros entendemos de esta manera lo que significa el berit. Volvemos agradeciendo ciertamente a nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos ayudan para que Ñande Yara Ñe'e hoy esté con todos ustedes y llegue hasta sus familias. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos mirando desde el aspecto teológico este capítulo 12, algunos elementos sobre todo, o algunas palabras claves que tenemos que entender. Pe Yeicuana, porque Yeicuano, pe expresión pe añade con angaña ñemonguetajina de la palabra berit, que significa justamente ese pacto, esa alianza que hace Dios con el hombre. Y nosotros en este caso estábamos hablando de los tratos desiguales, porque es Dios el que hace el trato, ¿verdad?, con uno que es inferior, que es el hombre, que somos nosotros. Y en ese caso se contrata, ¿verdad?, la protección, se pide la protección, es un contrato. Mientras que el que es todopoderoso, dice, promete darle al vasallo, pero al mismo tiempo también el vasallo se compromete, ¿verdad?, a servirle a quien le está solicitando su alianza o su ayuda. En el Antiguo Oriente se practicaba corrientemente estos pactos de vasallaje y la historia bíblica ofrece diversos ejemplos. Nosotros podemos mirar otros ejemplos en Josué 9, 11 al 15. Josué 9, 11 al 15. Primera Samuel 11, versículo 1. Bueno, y así encontramos estos elementos, ¿verdad?, o estas citas bíblicas que nos hablan de el pedido de ayuda del vasallo hacia alguien que lo pueda proteger, el rey o quien está, ¿verdad?, al frente de una sociedad y tiene poder para ayudarle. Ahora, con respecto, en estos casos de inferioridad, ¿verdad?, puede solicitar la alianza tranquilamente, se puede solicitar, pero el poderoso le otorga según su beneplácito y dicta también sus condiciones. Me mañamipea en el capítulo 17, 13 y siguientes de Ezequiel. Ezequiel 17, 13 y siguientes. La conclusión del pacto se hace según un ritual consagrado por el uso. Es decir, que aquí existe también un rito. De ahí la pecha anda. Umango
Después iba a la escribanía, lleva con el escribano, Andrés en el escribano, entonces ante mí de la escribano, lleva entonces, oja y paite y baitende, ante mí, pum, sello, ay, entonces aquí está tu contrato. O si no, viene luego la otra persona frente a frente, ¿verdad? Y se llega a hablar, se llega a decir lo que están necesitando decir y después ante mí y se sella, se firma, ¿verdad? Con un escribano. Y por iba entonces, pero también había un rito justamente para hacer ese pacto, para demostrar que hubo algo entre nosotros. Pero Pepe hoy vea que la ñaneñe en hue, peñandella eva cue, la página, pero con un rito que sella ese pacto. Bueno, y así se hacía entonces la conclusión de ese pacto a través de un rito. Las partes se comprometen con juramento. Se cortan animales en dos y se pasa por entre los trozos pronunciando imprecaciones contra los eventuales transgresores. Es interesante, por ejemplo, Jericó en Jeremías 34, 18. Finalmente se establece un memorial, se planta un árbol o se erige una piedra en memorial. Como yo les decía inicialmente, ¿verdad? Un escribano, escribana que te firma y que te dice ante mí. Entonces es como un monumento o una piedra o algo que señalaba, se planta un árbol que señalaba esa alianza. Y luego decimos que en adelante serán los testigos del pacto. Génesis 21, 33, por ejemplo, encontramos ese testigo del pacto. Tal es la experiencia fundamental a partir de la cual Israel se representó sus relaciones con Dios. Es decir, que el pacto entre el hombre, ¿verdad?, entre Dios y el hombre también lo encontramos a través de esto. Yo quisiera mirar un poco el pacto justamente. Vamos a pasar un poquitito porque estamos en el capítulo 12, pero igual vamos a pasar al capítulo 15 para que veamos uno de estos ejemplos, lo que sucede justamente con Dios y Abraham. Porque al hablar del pacto estamos hablando de uno de estos ritos. Busquen entonces en su Biblia y pasamos al capítulo 15, cuando Dios hace este pacto con Abraham. Primero le va a pedir justamente los animales, ¿verdad? Señor, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Etcétera, etcétera. Para la prueba, imagina. Y entonces Dios le va a pedir que él traiga algunos animales, ¿verdad? Dice en el versículo 8 del capítulo 15. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos esos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Bueno, entonces aquí primero ya le pide, viene aquí. Ahora pasamos al 17. Dice, cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron por en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza, hizo un berit con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río del Éufrates, etcétera, etcétera, y ahora te la doy a ti. Bueno, este es el rito que justamente encontramos nosotros aquí, ¿verdad?, que estábamos explicando recién. Hay un rito, hay una forma de hacerlo, pero lo importante que esto nos hace entender que Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Es el pacto, es la alianza, es la promesa. Pero miremos un poquitito ahora también la alianza que encontramos, porque son muchas las alianzas que vamos encontrando en el Antiguo Testamento. Vamos a leer también y vamos a entender lo que significa la palabrita berit, desde el hebreo mismo, dentro de los varios significados o posibilidades que van enriqueciendo también nuestro conocimiento bíblico.
El tema de la alianza en el Sinaí no tardó en introducirse en el Antiguo Testamento, porque veníamos diciendo que son ritos o expresiones también foráneas. No es que solamente Israel o no solamente en la Biblia aparece, sino que mucho antes, en las relaciones de los hititas, por ejemplo. Era un contrato, ¿verdad?, del Berit entre ellos. Fue el punto de partida de todo el pensamiento religioso. Punto de partida para el pensamiento religioso. En el Sinaí, el pueblo libertado entró en alianza con Yahvé, y así fue como el culto de Yahvé vino a ser su religión nacional. De este culto, ¿verdad?, desde aquí comienza esa religión que será luego una religión nacional. Evidentemente, la alianza en cuestión no es un pacto entre iguales, no es un pacto entre iguales. Es análoga a los tratados de vasallaje. Yahvé decide con soberana libertad otorgar su alianza a Israel, y él mismo dicta sus condiciones. Sin embargo, no se lleva demasiado lejos la comparación, pues la alianza sinaítica, dado que es cosa de Dios, es de un orden particular. De golpe revela un aspecto esencial del designio divino. Encontramos aquí entonces lo que es la alianza, principalmente que nos encamina a esta alianza del Sinaí. Primero, nos hace entender que esta alianza del Sinaí es una alianza en el designio de Dios. Entra dentro del designio de Dios. Así nosotros entendemos la alianza en el Antiguo Testamento. La alianza dentro de lo que nosotros encontramos, la alianza del Sinaí, ¿verdad? Ya en la visión de la zarza que ardía, reveló Yahvé a un mismo tiempo a Moisés su nombre y su designio para Israel. Quiere libertar a Israel de Egipto para asentarlo en la tierra de Canaán, pues Israel es su pueblo, al que quiere dar la tierra prometida a sus padres. Esto supone ya que por parte de Dios es Israel objeto de elección y depositario de una promesa. Elección en primer lugar, porque es Dios, decíamos, el que lo está eligiendo, es un designio de Dios. En esta alianza, yo quiero hacer una alianza contigo, Dios que lo está eligiendo. Y depositario de una promesa, es decir, al hacer una alianza yo te prometo algunas cosas. El Éxodo en este sentido viene luego a confirmar la revelación del Horeb. Al libertar Dios efectivamente a su pueblo, muestra que es el Señor el que es capaz de imponer su voluntad. Es Dios el que es capaz de imponer su voluntad, porque Él dirige, ¿verdad?, la historia. La alianza entonces está en el designio de Dios mismo. Y así podemos entender que si ustedes, dice el Señor, escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esta es la promesa entonces, y esta es la elección de Dios mismo que nosotros estamos viendo en Génesis 12. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Más información al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ven, no temas. Ven. Pedro. Tomás. Tomás. Has regresado. Perdóname. Perdóname, Pedro. Perdóname. Has vuelto. Perdón, hermanos. Me embargaba la duda. A nosotros también. Sí, pero yo había perdido fe. Buscaba algo que no encontraría porque no había nada que encontrar. Hay que hallarlo entre los vivos. Tomás. José, estás libre. La prisión se abrió repentinamente. Él estaba ahí. También lo viste. Ahora nos crees. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Ustedes son todo lo que tengo. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. La paz sea con vosotros. Tomás. Tomás. Has estado llamándome tanto tiempo. Y ahora que estoy aquí, ¿no hablarás conmigo? Oh, mi Señor. Por favor, perdóname. Mi fe me había abandonado. Perdóname. Entonces te daré pruebas. Acércate. No, maestro. No necesito pruebas. No las necesito. Ven aquí. Creo en ti. Toca mis heridas. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Toca mis manos. Palpa mi costado. ¿Tienes fe ahora? Mi Señor. Mi Señor. Tomás, ven. Mírame. Porque has visto. Tú crees. Benditos sean quienes, sin haber visto, creen.
Ahora nuestra esperanza es mayor que nuestro temor. Como un grano de maíz. Cuando muere en la tierra, uno nuevo germinará y crecerá, madurará. Por tanto, no solo debemos considerar lo que podemos ver, sino en cambio tener fe en lo que aún no podemos ver. Porque las cosas visibles solo duran un instante, en tanto lo que aún está por verse durará eternamente. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adiciones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñandeyara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos con más Ñandeyara Ñe'e. Estamos en este capítulo 12 y desde el capítulo 12 estamos viendo esta alianza que sella Dios con el pueblo de Dios, con el pueblo suyo, el pueblo elegido, donde Abraham todavía porque no cambia el nombre, es el elegido para iniciar esta experiencia, ¿verdad?, de salvación. Desde aquí entonces nosotros en nuestro concepto general hablamos de una historia de salvación porque es Dios que entra en la historia del hombre. Es allí donde Dios comienza a caminar con nosotros y a hacer la historia con nosotros. Y aquí, en esta alianza, como veíamos recién el primer elemento, la alianza en el designio de Dios, donde Dios tiene una parte muy importante, donde nos llama justamente, decíamos, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas palabras subrayan la gratuidad de la elección divina. Dios eligió a Israel sin méritos por su parte. Este elemento tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque es la gratuidad. Es Dios el que nos llama, es Dios el que quiere recomponer lo que nosotros habíamos destruido con el pecado. Cuando nosotros nos ponemos en contra de Dios, cuando nosotros queremos ser como dioses, naña penay beñande yarare, ñande ya posee la ñande ya posee ante lleva. Entonces da ya yehesha kwai, beñande yara o me ñande. Hay como asa ñande be hipogina con anga. Ñande ya por irepe iba y mía. Capítulo 3 del Génesis, ser igual que Dios significa prescindir de Dios. Ñambo que veñan de yara, añande ya po la ya posea. Sin embargo, aquí entonces nos habla de una gratuidad del amor de Dios para volver a restaurar al hombre dentro de esta teología de la retribución.
Añamañamí entonces otros elementos que nos dice, habiéndolo separado de las naciones paganas, es decir, Dios nos regala y nos quita de la situación pecaminosa, de situaciones difíciles, se reserva exclusivamente a Israel para que sea su pueblo. Le servirá como con su culto, es decir, ahora Israel, ñandé. Tenemos que responder también, porque en los ritos de vasallaje, o mejor dicho, en los contratos de vasallaje, siempre uno da, el otro recibe, pero también el que recibe tiene que ofrecer algo. Es de ambas partes. Uno da y el otro recibe y el otro da también, ¿verdad? Vendrá a ser así su reino. Por su parte, Yahvé le garantiza ayuda y protección. Ayuda y protección. Pero vos tenés que responder de alguna manera. No lo había ya en tiempos del Éxodo, llevado sobre alas de águila y traído así, y ahora frente al porvenir le renueva sus promesas. El ángel de Yahvé caminará delante de él para facilitarle la conquista de la tierra prometida. Allí le colmará Dios de sus bendiciones y le garantizará la vida y la paz. La alianza, momento capital en el designio de Dios, domina así toda la evolución futura, cuyos detalles, sin embargo, no se revelan totalmente desde el comienzo. Entonces, aquí es Dios donde va entrando, ¿verdad?, dentro de su propia historia. Es donde Dios le va ofreciendo lo mejor de sí mismo. Bueno, y miremos un poco el segundo elemento. El segundo nos habla de las cláusulas de la alianza. Las cláusulas de la alianza que implica tanto para nosotros que recibimos la ayuda de Dios, la oferta de Dios, como nos habla aquí Génesis capítulo 12, donde Él hace el berit para con nosotros, y también el hombre que responde de alguna manera. Y veamos cuáles son estas cláusulas, como nos indica este término berit. Dios, al otorgar su alianza a Israel y hacerle promesas, le impone también condiciones que Israel deberá observar. Ya pone ahí. Dai kuñande ya ureita hina ya endunte hina ya bueno ñande yara en vaga dure. No, llame etande pero ondere ya pone ahí de parte. Apea con la ñande a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, va la ñande ya pota. Gracia de Dios no significa que Dios hace todo por nosotros. Algunas veces upea la ñande na ñantendeia. En nuestra vida cristiana, sobre todo cuando Pablo justamente habla de que todo es gracia, es tomando esto, que Dios actúa. Pero Pablo no quiere decir que ñande ya guapana, allá que uten allá terere ñajano, veñan de yaro ya popañan de reje. No, Dios te dio la gracia, Dios te da la gracia, Dios te acompaña, Dios hace esta alianza contigo, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y por eso dice los relatos que se entrelazan en el Pentateuco ofrecen varias formulaciones de estas cláusulas que reglamentan el pacto y constituyen la ley. O reglamentan de Deuteronomio, mías y ponande, va ella bandere ya pota, va pañan de yara me endeja, va palandere ya poa, lleva como respuesta a través de la ley. Ahí está. Para eso entra la ley. Después tenemos que entender bien también. En algún momento vamos a hablar de la Torá, entonces la ley. Vaya pañan de respondeta, amo poner la de compromiso, peñan de yarandie. La primera concierne al culto del único Yahvé. La primera, entonces, ley va a ser el culto, el único Yahvé. Y yo seré tu Dios, yo seré tu Dios. Primer elemento. Qué importante, ¿verdad?, del autor sagrado, como en su reflexión dice, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? ¿Y por qué nosotros no fuimos obedientes a Dios? Cada uno hizo su camino y no nos dimos cuenta de que eso nos estaba llevando por un mal camino, ¿verdad? Entonces, el primero es la prohibición, por lo tanto, contra todo lo que es idolátrico, todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos aleja de Dios. La idolatría en este sentido significa, por lo tanto, ponernos en esa condición de decir, Dios es mi único Señor. Dios es verdaderamente mi único Dios.
No puedo tener otros Baales, no puedo tener otros dioses, no puedo dejarme llevar por el dinero, no puedo dejarme llevar simplemente por mis gustos, no puedo dejarme llevar simplemente por lo que yo quiero, no puedo dejarme llevar por mi propio pensamiento de hacer mi propia religión, hacer tu propia religión. Yo creo en Dios, pero donde ella por la religión. Sea ahora la misa jape, sea ahora entonces para hacer una ayuda a los demás, entonces, pero donde te olvidas del aspecto directamente de esta alianza. Están entonces los requisitos, y aquí justamente estamos hablando de estas cláusulas de esta alianza. Se dan cuenta que el Antiguo Testamento no está hablando allá en el pasado simplemente para ese pueblo elegido, no. En realidad esas cláusulas hoy, en nuestra exégesis que hacemos nosotros, después lo ponemos a nuestra aplicación, a nuestra hermenéutica, y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cuáles son estos Baales? ¿Cuáles son estos ídolos para nosotros hoy que nos hacen olvidar de Dios? Después dice, de aquí se desprende, por lo tanto, inmediatamente la repulsa de toda alianza con las naciones paganas. ¿Por qué la repulsa contra las naciones paganas? ¿Qué significa las naciones paganas? Significa que ellos traen los otros dioses, traen otros valores. Ahí está, atención, nuestras tradiciones religiosas, cristianas, que muchas veces se ven invadidas por otras religiones. De la repulsa de toda alianza con las naciones paganas. Vos ves picoñandeña moingue dentro de nuestro cristianismo, no sé, yoga, no sé, New Age, erea. Vamos metiendo y lo vamos entonces contaminando. Y eso es lo que aquí justamente te está diciendo. Vean la idolatría. Idolatría es cuando vos dejás de hacer ese camino que Dios te está proponiendo, de hacer lo que el Señor justamente dentro de este pacto, de esta cláusula de la alianza, nos había propuesto, nos proponemos juntos, porque entendés que es juntos y no hay cuñante ya no imponente, sino que yo te ofrezco lo mío, dice el Señor, pero de tu parte tiene que haber una colaboración. En la medida en que no colaboramos, tampoco no puede existir una alianza, entonces no hay un contrato, ¿verdad? Tiene que ser las dos partes para un contrato. Y en algo de acuerdo, un día lleva. Después, también se sigue que Israel deberá aceptar todas las voluntades divinas que envolverán su existencia entera, todas las voluntades divinas que deberá aceptar. Pero Yahvé verdaderamente te ofrece esto y vos también tenés que aceptar eso que Dios te ofrece, la voluntad divina. ¿Cuál es? Toda la existencia entera en una red tupida de prescripciones. Moisés dice, expuso todo lo que había prescrito Yahvé. Entonces todo el pueblo respondió, todo lo que ha dicho Yahvé lo observaremos. Éxodo 19, 7 y siguientes. Bueno, así entonces estamos reflexionando algunos términos muy importantes en nuestro camino de nuestro estudio bíblico, Ñande Yarañé, que día a día estamos llegando hasta la casa de cada uno de ustedes. Queremos transmitir lo mejor y profundizar todo lo que se puede también sobre la palabra de Dios a través de este programa Ñande Yarañé. Y que Dios les bendiga a todos y les acompañe siempre, y que también descubramos cuál es esta alianza, cuál es este pacto que nosotros hemos hecho y continuamos haciendo con el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.